Presento, soy el estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Juicios de Amparo 1. Mi nombre es Vicente García del Río, mi matrícula es 210-350-67. El nombre del reto es Reto 2, la jurisprudencia, la licenciatura en Derecho. Nombre de la asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Fecha de elaboración 10 de agosto de 2023. Respecto al reto 2, la jurisprudencia, el caso 1 señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Fue el criterio por reiteración de la tesis primera J 102 del 2011, de la primera sala, Semanario Oficial de la Federación y su Gaceta, tomo 34, septiembre de 2011, novena época, página 487, 161.080, 19 de 109. Jurisprudencia común. Por reiteración de criterios para explicar en qué consiste la jurisprudencia por reiteración, citaré los artículos de la Ley de Amparo. Artículos 222. La jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 8 votos. Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por mayoría de cuando menos 4 votos. El artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime. La facultad de atracción consiste en la petición formulada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que es necesaria su intervención para la resolución de un asunto por sus características especiales de interés o trascendencia para el Estado mexicano. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A J 93-2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A J 78 del 2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia por sustitución en la Ley de Amparo, artículo 230, dice lo siguiente: la jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan en el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de circuito al que pertenezcan sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. Para que los plenos de circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. Pero en este caso nada más se sustituyó la jurisprudencia para poder negar el amparo indirecto del acusado que había promovido para no acudir a la audiencia, pero le fue negado, aduciendo que no viola su libertad personal. Artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.
entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o a las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Las legislaciones locales de Chihuahua y Durango son semejantes al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Pero no se debe descartar la posibilidad de que el juez de control, a petición del Ministerio Público, pida la aplicación del artículo antes mencionado si lo estima necesario. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: 1. Citatorio al imputado para la audiencia inicial. 2. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Y 3. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierte que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Caso 1, la tesis primera, J102 del 2011, primera sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 34, septiembre del 2011, fue de la novena época. De la página 489, el número 161.080, 19 de 109, jurisprudencia, fue una jurisprudencia común. Caso 2, tesis primera, J78, 218, décima época, primera sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, décima época, página 239, 2.018.828, una de dos. Jurisprudencia, fue una jurisprudencia común penal. En el caso 3, tesis PJ 145-2000, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 12, diciembre de 2000, fue de la novena época. De la página 16, en el número 190.663, de 10 del 38, jurisprudencia constitucional común. 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 6, que a la letra dice: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer en la Corte,
así como remitir a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los asuntos aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia, a los que conforme a los referidos acuerdos la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Artículo 192 de la Ley de Amparo Federal. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas al efecto, cuando causa ejecutoria en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada, en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito tratándose de amparo directo, notificarán la notificación sin demora de las partes dentro del plazo de 3 días. Artículo 197 de la Ley de Amparo. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. Artículos de la Constitución que hablan de la jurisprudencia. Artículo 94, párrafo 7 y 107, fracción 13. El artículo 94, párrafo 7, que a la letra dice lo siguiente: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. El artículo 107 constitucional, fracción 2, 13, cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer. Conclusión. En materia de derecho y como estudiante de la misma, es de suma importancia saber para qué se ha establecido en la Constitución la jurisprudencia y los encargados de crearla y para quién es obligatoria. Pero para crear jurisprudencia tienen que cumplir con los requisitos que marcan los artículos constitucionales. Entre ellos está el 94, párrafo 7 y el 107, fracción 13, entre otros. Y la jurisprudencia funciona como guía para ver los criterios que se utilizaron al juzgar casos, si no iguales, similares, para sustentar las demandas. Los abogados hacen mención de las jurisprudencias que les sean favorables a las demandas de sus clientes, sobre todo en la etapa de los alegatos para que el juez dicte sentencia a favor, pero el juez ejerce también su criterio de acuerdo a las leyes sobre la materia del caso que se esté tratando, sea civil, penal o familiar. De mi parte es todo.